buenas tardes, 5 de agosto, hora del almuerzo, hora de escuchar a algunos expertos hablar de temas que son de relevancia internacional y en este caso quiero hablar del Ecuador, quiero hablar del acuerdo que se anunció, se logró, porque estuvimos haciendo el análisis del acuerdo del Ecuador con también el acuerdo que ya logró con sus acreedores privados el gobierno argentino. Pero queremos separar a Ecuador el día de hoy y hablar de la medida del éxito, lo que libera en cuanto a recursos y prioridades que necesita reenfocar ahora el gobierno de Lenín Moreno y lo que viene hacia adelante. Así que convocamos nada más y nada menos que, ahí lo ven, a Augusto de la Torre, el ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial, hoy miembro de lo que es el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia del Ecuador, pero también profesor en Columbia University. Un cargo más y nos vamos directo a decir a qué hora duermes. ¿Cómo estás, Augusto? Pues trabajando intensamente en temas interesantes porque esta crisis del COVID es la más compleja, creo que hemos tenido, y para los economistas es un enorme desafío. Me imagino. Oye, pero hay que decir felicidades, creo yo, a las autoridades del Ecuador que al final hacen este anuncio. El presidente Lenín Moreno por Twitter no se aguantó las ganas de decir, ya hay acuerdo. Hablemos de él. Sí, mira, esto es como cuando la selección del país califica para la Copa Mundial, ¿no es cierto? Es una gran victoria para el país, un país que está bajo una presión enorme, con unas restricciones de liquidez asfixiantes y no podía pagar la deuda. Entonces, yo creo que la virtud del acuerdo del Ecuador fue que fue un acuerdo llevado amigablemente, profesionalmente y en buena fe. El Ecuador evitó caer en default legal, con lo cual se protegió mejor el proceso, se blindó mejor el proceso. Una diferencia con Argentina es que Ecuador negoció primero con los representantes de los bonos y una vez que hubo una convergencia, anunció su propuesta y buscó adhesiones, mientras que Argentina, como ya estaba en default, ha tenido que hacer propuestas y contrapropuestas antes de negociar. Y eso ha hecho más complicado el proceso de Argentina comparado con el Ecuador. Y el Ecuador fue un experimento interesante en la utilización de estas que se llaman las cláusulas de acción colectiva, que facilitaron la coordinación de los tenedores de bonos, porque tú sabes, hay miles de tenedores de bonos. Entonces necesitas coordinarles de alguna manera y asegurarse que cuando llegas a una mayoría de consenso, esa mayoría puede convertirse en mandatoria para el resto de los tenedores de bonos. Entonces eso ayudó a manejar el problema de los holdouts. No obstante lo cual, tuvimos un juicio en Nueva York de dos fondos buitres o fondos rebeldes, digamos, que no quisieron adherirse a la mayoría. Afortunadamente, la jueza de Nueva York, Miss Caprioni, actuó con celeridad y con mucha claridad. Y en 2 días desechó el pedido de los acreedores minoritarios que habían pedido que se suspenda todo el proceso de negociación. Y ese creo que fue la gota que derramó el vaso, porque una vez que todos los tenedores de bonos se dieron cuenta que no había, digamos, la posibilidad de prevalecer en las cortes, se adhirieron al acuerdo y el acuerdo se está cerrando con una mayoría del 98% de las adhesiones. Qué bien se escucha eso, ¿no? Yo agregaría en la diferencia entre la negociación ecuatoriana y la de la Argentina, que hubo economistas, premios Nobel, que fueron maestros del ministro Guzmán, hablo de Joseph Stiglitz, pero no ha sido el único, que entraron a la causa de la negociación, es decir, que había negociadores públicos y se ventiló mucho en la prensa, pero no sin la colaboración de los economistas premio Nobel, que hoy quizá pues se tienen que, digamos que sobar las heridas porque no ocurrió lo que ellos quisieran que ocurriera, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, tenemos una deficiencia internacional en los marcos legales en el sentido de que no tenemos un sistema acordado internacionalmente para resolver los problemas de deuda soberana. Y entonces eso genera tensiones que no se generan como por ejemplo cuando comparas con el Chapter 11. El Chapter 11, una empresa que no puede pagar sus deudas, entra al Chapter 11 y hay un método y un procedimiento y un protocolo legal ordenado que te permite mitigar el problema de los holdouts, de las minorías. En cambio, en el tema de la deuda soberana tienes ese problema que no se puede subsanar del todo, se lo trata de subsanar con cláusulas de acción colectiva, que en el caso del Ecuador funcionaron magníficamente, y el Ecuador incluso introdujo ciertas innovaciones en estas cláusulas que deberían ayudar a futuras renegociaciones de deuda soberana para evitar el problema de minorías disidentes que pueden vetar todo el acuerdo.
pero al mismo tiempo para disciplinarle al deudor, para que el deudor trabaje con mayorías calificadas, no totales, pero mayorías calificadas, y para que se mitiguen y se ordenen mejor los procesos judiciales. Por ejemplo, en el Ecuador y creo que también en Argentina, con las nuevas cláusulas, un acreedor no puede meterle juicio al país solo, tiene que ir a través del fiduciario y conseguir una mayoría, una masa crítica de votos. Entonces, yo creo que las cláusulas de acción colectiva están mitigando los problemas de la ausencia de un Chapter 11 para deudas soberanas. Qué interesantísima observación estás haciendo al compararla con el Chapter 11 de la reestructuración, porque al final del día estamos hablando de reestructuraciones soberanas o de gobiernos que necesitan, en vista de lo que está sucediendo en sus realidades particulares. Oye, háblame entonces de lo que en tu opinión es la ganancia para que el gobierno de Lenin Moreno se enfoque en este momento, claro que en atender la pandemia, pero no es lo único. Sí, mira, el acuerdo que el Ecuador necesitaba tenía que darle mucha importancia al alivio de la caja, del flujo de caja en los primeros años, porque el Ecuador tiene una restricción de liquidez enorme, es un país dolarizado, no puede imprimir dólares, entonces para el Ecuador el ahorrarse $1 ahora tiene mucho más valor que ahorrarse $1 después. Y tal vez es una diferencia con Argentina. Entonces, en el acuerdo con el Ecuador, los 10 primeros años del acuerdo tienen pagos de deuda muy bajos. Hay un periodo de gracia de casi 2 años, una escalera en la tasa de interés, de manera que los pagos de interés van subiendo lentamente. Las amortizaciones no empiezan sino hasta el 2026 y la mayor parte de los pagos se concentra del 2030 al 2040 en pagos bastante estables y manejables. De manera que el énfasis que debía tener el acuerdo es el que se ha dado, darle alivio de liquidez al país por lo menos por los siguientes 6 años, que cubre, en realidad, la mayor parte del alivio se da para las 2 administraciones siguientes, lo cual también tiene un simbolismo político muy importante, porque este gobierno negoció para darle oxígeno a las 2 administraciones siguientes. Las 2 administraciones siguientes tienen que administrar este alivio con responsabilidad y seguir haciendo el trabajo, digamos, pero en ese sentido también tiene una muy buena venta política, porque no fue patear la pelota para dejar el problema al próximo gobierno, sino alargar 2 administraciones políticas de alivio. Este es un legado virtuoso, sí, solo sí, se aprovecha por parte de la clase política para hacer los ajustes que son necesarios y no desaprovechar ese compás de espera que vale oro, que no todos los países tienen la oportunidad de conseguirlo. Y ahí es a donde yo quiero que me digas, en este plazo, lo que hay que hacer en medio de lo que tú sabes llegó como prólogo al COVID-19, que fueron las protestas por la mala comunicación, la mala interacción entre el gobierno y los actores distintos para empezar a hablar de reducir subsidios, etcétera. Y este es el borrón y cuenta nueva, pero también hay otros, digamos, elementos que son importantes. Este es el comienzo y una de las varias piezas que necesita el Ecuador. Nos compra un poco de oxígeno, nos da espacio de maniobra, pero tenemos unas tareas de tremenda complejidad. Vamos a tener que hacer la gran reforma de la seguridad social. El nuevo gobierno, su primer acto posiblemente va a ser tener que hacer la reforma de la seguridad social porque el sistema ya no puede pagar pensiones. Las contribuciones que el sistema recibe ya no dan abasto para pagar pensiones. Entonces el sistema tiene que reformarse. Seguramente vamos a necesitar una reforma tributaria por la caída de los ingresos petroleros, que me parece que es permanente. Estamos dolarizados y necesitamos volver a competir en los mercados internacionales. Vamos a necesitar una gran reforma laboral. Vamos a tener que tener el mercado laboral más moderno de América Latina para poder sobrevivir con la dolarización. Vamos a tener que eliminar los subsidios a los combustibles y reemplazarlos por subsidios directos. Entonces tenemos una agenda muy complicada en el Ecuador. Y el sistema político tiene un gran desafío porque estamos en una transición de un gobierno a otro. Entonces, un poco la función de los ciudadanos ecuatorianos ahora es empujarles contra la pared a todos los candidatos y pedirles que nos expliquen cómo van a resolver estos grandes problemas. ¿Qué va a hacer usted sobre la seguridad social? El tema fiscal, el tema de los combustibles, el tema laboral. Entonces, yo creo que en el Ecuador tenemos que iniciar un debate que no ha sido común en el Ecuador. Hay que evitar que los políticos hagan discursos populistas y que más bien le expliquen a la población cómo van a resolver estos 5 o 6 grandes temas. Esa es la gran tarea, creo yo, para la transición. Y espero que el acuerdo con el Fondo Monetario
nos ayude a darle un cierto marco apropiado para tratar de tener continuidad en este esfuerzo de gestionar una gran crisis. Eso implica que el ciudadano tiene que estar muy consciente del nivel de responsabilidad que tiene para con los próximos meses y los políticos o quienes quieran ser electos por el voto popular y que no es menor. Digo, Augusto, los ciudadanos en América Latina tienen que darse cuenta del poder que tiene su voto y por lo tanto de la responsabilidad que tienen de informarse, porque lo que va a dejar el COVID-19 son gobiernos más gordos o con mayor mano de gobierno interviniendo la economía. Entonces, ahí está marcadísima la tarea que tenemos los ciudadanos. Es una tarea muy complicada. La mayor parte de los gobiernos de América Latina va a salir de esta crisis con un gran endeudamiento y con grandes desequilibrios fiscales que habrá que arreglarlos en el tiempo. Pero en el Ecuador la realidad es más dura y las restricciones son más obvias porque no podemos imprimir dinero. Fíjate tú, Argentina tiene un crecimiento del déficit fiscal, lo está financiando con impresión de dinero. Por el momento no hay inflación, pero ese es un problema que van a tener que enfrentarlo después. El Ecuador Perdón, y hasta lidiarlo con el Fondo Monetario Internacional cuando estén negociando, perdona. Exacto, exacto. El Ecuador, en cambio, no puede imprimir dólares, entonces la restricción presupuestaria es mucho más evidente y creo que los ciudadanos ya empiezan a darse cuenta que si no hay dólares, no hay dólares. Entonces, por el momento necesitamos que la comunidad internacional nos asista con dólares para sobrevivir la crisis, pero después vamos a tener que tener una economía que sea capaz de generar dólares. Y eso significa exportar o importar menos, producir más, tener inversión directa extranjera. Sin los dólares, la dolarización no sobrevive. Entonces, en dolarización, de alguna manera, los problemas son más patentes y están más claramente ante tus ojos. Y creo que los ciudadanos ecuatorianos están dándose cuenta que con estas realidades tan duras en la parte económica no hay espacio para los vendedores de ilusiones que son los populistas. Y la camisa, aunque quisiéramos alivio, lo que viene es un camino difícil y eso es importante. Y yo te estaba diciendo, es momento también de pensar en quizá la administración Trump o Biden la que se quede algún acuerdo más sólido a nivel comercial, es decir, buscar cerrar candados de certidumbre en las relaciones del Ecuador con el mundo, porque está dolarizado y necesita pues ser una economía mucho más competitiva que otras en la región para poder conectarse más todavía con el mundo e incluso en el tipo de productos que quiere vender. Sin duda. Ahora, el otro gran temazo, digamos, para la región es cuál va a ser el papel que va a jugar Estados Unidos en el post-COVID. Porque vamos a necesitar que la economía resucite. Y sin un papel constructivo de Estados Unidos va a ser muy difícil para la región hacerlo. Es verdad que ahora hay China, pero el vecindario es la región latinoamericana. Nuestro gran socio tiene que ser Estados Unidos. Y Estados Unidos ha perdido liderazgo, ha perdido credibilidad. Entonces, Estados Unidos necesita reinvertir su papel regional, junto con Brasil, con México, con los grandes países, pero necesitamos recontratar el proyecto regional. Y no parece que estamos cerca de ello, porque estamos muy divididos y Estados Unidos ha perdido el liderazgo. Y el interés por la región, a menos que sea ideológico, ¿no te parece, si tuvieras que describir el interés de Donald Trump en relación con América Latina, en particular más allá de México y Centroamérica, por supuesto, ¿cómo lo describirías? Oportunista y fragmentado. Lo que necesitamos con Estados Unidos es un proyecto parecido al que tuvo la Unión Europea. Un proyecto que nos una, que nos haga soñar, que nos permita tener esperanzas, que nos permita sentirnos que somos una región unida, en donde Estados Unidos es respetuoso de las libertades y las soberanías, y no es el bully del vecindario, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, eso todavía no se ha materializado, y lo estamos viviendo ahora con el tema del nuevo presidente del BID. Estados Unidos está forzando la mano de Latinoamérica en un momento en que ningún país latinoamericano quiere enemistarse con Estados Unidos, pero todo el mundo se ve forzado a aceptar lo que Estados Unidos quiere imponer. Pero cuando se da la vuelta, habla entre los latinos y decimos, qué pena que tengamos esta situación. Se están rompiendo los equilibrios del gobierno corporativo, de las entidades multilaterales. Se están rompiendo las promesas que hicieron Eisenhower y Kubitschek cuando se estableció el Banco de Desarrollo Interamericano, que es un complemento al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Se va a romper el equilibrio de cuál es el papel de Estados Unidos y Europa
con respecto al Fondo Monetario y al Banco Mundial, porque tú te acuerdas que la idea era Latinoamérica pone el presidente del BID, Estados Unidos pone el presidente del Banco Mundial, Europa pone el director gerente del Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar ahora? A menos que haya una unión y un consenso entre países latinoamericanos y europeos, me parece que esto es una carta ya jugada, pero que ha causado muchísimo malestar. Y qué bueno que lo mencionas. Ese tema lo hablamos con una de las aspirantes, aunque ya se registró como candidata, que es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Como sabes, también hay un candidato de Argentina. Augusto se está refiriendo a Mauricio Claver Carone, que es, digamos, el hombre detrás de la política hacia Latinoamérica en relación con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, de la administración Trump. Por supuesto que este año se postergó la asamblea anual del BID y esto hizo que el presidente Trump anunciara a Claver Carone como su candidato. Estados Unidos tiene, digamos que este control importante de votos como accionista del BID, en un momento que además por el COVID-19 va a necesitar aumentar su capital el banco, y es un acuerdo no escrito, pero al final es político, que ha mantenido a un latinoamericano al frente del BID. El temor aquí, Augusto, pues es que venga la política de Donald Trump en relación con estos países a generar un sesgo innecesario y que podría complicar las cosas para el BID en un momento en el que se le necesita en toda la región. Ahora, han jugado a favor de esta candidatura por razones que podríamos entender, aunque no necesariamente son justificables. Colombia, por ejemplo, Brasil con un Jair Bolsonaro, que tú sabes que pues es admirador, la familia Bolsonaro, de Donald Trump, así que lo que quiera Trump es lo que ellos dicen sí, pero Claver Carone dice que son 15 los países que ya dieron el sí y que cualquier voto perdona, o propuesta para retrasar la elección, que es algo que ha propuesto la Unión Europea, sería ir en contra de la voluntad de los países. ¿Tú qué piensas? Bueno, la voluntad de los países hay que ponerla en comillas, ¿no es cierto? Si estás en medio del COVID, con una crisis económica enorme, tú no te quieres enemistar con Estados Unidos. Entonces puede ser que la propuesta de Estados Unidos no te guste, pero te sientes obligado a aceptarla porque no quieres enemistarte con Estados Unidos. Entonces, lo que se conoce como la voluntad libre de los países soberanos no es tan libre y no está, digamos, no se puede decir que es una decisión de consenso de la región. Y cuando uno ve la cosa objetivamente, uno anticipa muchos problemas. Un primer problema es que imagínate tú que hay un cambio de administración en Estados Unidos y que el presidente Trump no prosiga. Te vas a quedar con un presidente del BID que está débil, que ni el mismo Estados Unidos lo va a querer. Entonces tienes ya un problema en la elección porque Estados Unidos no está haciendo una elección unificada de Estado. Es una elección de una administración que a lo mejor no puede ganar las próximas elecciones. Luego tienes el problema del personal del BID. Está muy desmoralizado porque piensan que una institución que ha sido cada vez más técnica y administrada con un entendimiento profundo de las realidades latinoamericanas, empiece a politizarse y en lugar de ver la realidad latinoamericana, sirva a una agenda geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos siempre puede influir en el BID, tiene el 30% y siempre pone el segundo a bordo. O sea, no es que Estados Unidos está huérfano, pero lo hacía de una manera más elegante y detrás de las cortinas. Ahora esto aparece como un acto un poco de imposición. Y luego imagínate lo que puede pasar si es que hay cambios políticos en América Latina. Y después los europeos se resienten y levantan el tema del equilibrio de la gobernabilidad en el Fondo y en el Banco Mundial. Entonces, una propuesta que está sobre la mesa y hay que ver si se materializa, proviene de los líderes europeos, es postergar hasta marzo la elección del presidente del BID. A mí me parece sensata porque eso nos permitiría tener más claridad de si va a haber un cambio político en Estados Unidos. Va a permitir que los países quizás con un poco más de respiro, superando la crisis del COVID, puedan coordinarse mejor y expresar mejor su voluntad consensuada. Y creo que nos evitamos dejarle al BID en una situación que sería muy incómoda en caso de que haya un cambio político en Estados Unidos con un presidente que a lo mejor perdería el apoyo del mismo Estados Unidos.
Y dicho sea de paso, cuando hablo de aumentar el capital del BID por este COVID-19, pues tiene que pasar por el Congreso. Y aquí hay que hablar de la postura de los demócratas que no están contentos tampoco con la candidatura de Claver Carone. Así que también en el Congreso estadounidense puede enfrentar un muro importante esta nominación, ¿no? Correcto, o sea, tiene demasiadas aristas negativas. Entonces, lo que podría ser una victoria pírrica, en que Estados Unidos consigue su voluntad en esta administración, le pone al presidente del BID, pero luego nos encontramos que el mismo Estados Unidos está incómodo con lo que creó, con la situación que creó. Y yo en realidad pienso que la propuesta de los europeos me parece la más sensata. Hay que pensar con cabeza fría cuando salgamos del COVID y tengamos mejor horizonte de cómo va a haber el reacomodo político en la región y en Estados Unidos en particular. Para cerrar, mi estimadísimo Augusto, ¿por qué la gente debería interesarse por esta elección? Y te lo pregunto para que me lo conectes con el tema de la cantidad de recursos y trabajo técnico que se va a requerir después de que haya una vacuna o durante este proceso de encontrar vacunas y tratamientos para el COVID-19, pero de aquí en más para la región. ¿Por qué esta parte es importante en términos de cuánto dinero se va a necesitar, qué tipo de asistencia que tiene que estar ya pensando y visualizando el BID? Mira, las necesidades de reconstrucción económica en América Latina van a ser enormes. Una analogía que tenemos que pensar es que lo que vamos a necesitar después del COVID, vamos a ver las cenizas de la destrucción que el COVID ha causado en la economía. Entonces vamos a tener que tener un gran plan de reconstrucción regional, reconstrucción de la economía, parecido a lo que tuvo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, una especie de Marshall Plan para América Latina. Y el BID debe ser uno de los pilares de ese proceso de reconstrucción. Y ese proceso de reconstrucción tiene que obedecer a las necesidades inherentes de reconstrucción de América Latina y no solamente a una agenda política norteamericana. Y entonces el tener un presidente en el BID impuesto a última hora por un gobierno que a lo mejor no perdura, nos puede causar dificultades en organizar este plan de reconstrucción que vamos a necesitar para la economía y que va a requerir, entre otras cosas, recapitalización del BID, fortalecimiento de su balance. Y otra cosa que me parece muy importante es que el BID inicialmente no tenía la capacidad técnica que ahora tiene. Y gracias a los presidentes del BID, incluyendo al presidente actual, Moreno, y Enrique Iglesias, etcétera, se fortaleció tremendamente. Entonces ahora el BID ya no solo ofrece servicios financieros, ofrece servicios de asistencia técnica, de asesoría en política pública, de diseño de programas de crecimiento, de soluciones a los problemas de infraestructura, de educación, etcétera, etcétera. Y ese es un stock de información y conocimiento muy valioso. Si tú le desmoralizas al staff del BID y el staff del BID empieza a irse a la CAF, porque a lo mejor lo que va a pasar es que se va a crear un vacío de poder y la CAF surge como la institución multilateral latinoamericana que no pudimos tener con el BID. Entonces puede ser que el BID tenga, digamos, una salida masiva o una pérdida de capacidad de contratar talento. Bueno, desde un cierto punto de vista, a lo mejor nos conviene que la CAF sea el nuevo banco multilateral para América Latina. Bueno, y sucede, ¿no? Que también es otro tema de la CAF allá en Caracas, que también es el otro gran tema que podríamos seguir analizando, pero qué bueno que nos estás marcando exactamente porque es importante para que la gente entienda que este no es un tema acá, este es un tema que se está discutiendo, hay preocupación, no te quiero contar la cantidad de fuentes de información que me han escrito para darle seguimiento y contarme. Como dices, Estados Unidos no es que esté afuera del BID, Estados Unidos está muy dentro del BID y Claver Carone lo único que haría sería pues la cereza en el pastel. Hay personas que dicen hay que darle el beneficio de la duda, eso piensan algunos gobiernos, pero la mayoría de economistas dicen la posición latinoamericana en uno de estos organismos es indispensable y por lo que entiendo, tú estás en ese grupo de expertos. Sí, me parece que los Founding Fathers, los padres fundadores del BID, que esencialmente fue la iniciativa del presidente brasilero Kubitschek y Eisenhower, e incluso Roosevelt, porque Roosevelt empezó a negociar la idea, siempre tuvieron esta visión de un banco de desarrollo y de construcción para América Latina, donde la huella latinoamericana esté claramente demarcada.
el footprint de América Latina. Siempre fue esa la visión. Estados Unidos quería estar detrás de las cortinas. Acuérdate que cuando esto se creó era el tiempo del anticomunismo y la Alianza para el Progreso, pero aún así, cuando Estados Unidos tenía tanto dominio y tanto liderazgo, decidió no entrometerse más allá de lo necesario en el BID y ocupar un segundo lugar. Si eso pasó en ese tiempo, a fortiori debería también pasar en este. No se diga más. Con eso termino esta conversación. Como siempre, es un placer que estés disponible para nosotros y poder compartir de esta manera con tus ideas. Gracias, Augusto. Muchas gracias, Gaby. Que tengas una buena tarde. Igualmente.